la bienvenida a Yariné Perdomo, que está del otro lado de la pantalla. Yariné, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Fabián? Bien, bien, por suerte, contento de tenerte una vez más. Siempre que has estado acá en el programa, he aprendido mucho. La gente que también lo ha visto le ha gustado. Y bueno, estamos en algunos momentos hablando de política y economía. Y me dije, a mí me gustaría escuchar a Yaniré hablando principalmente de este tema. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo bárbaro, agradecida por la oportunidad siempre de compartir. La verdad que sí, nos hemos encontrado en otro momento y ha sido muy enriquecedor el intercambio. Así que bueno, aquí para compartir una vez más. Bien, acá la que sabe esto sos vos. ¿Cómo querés empezar? Estábamos hablando un poquito fuera del aire, de un poquito introducir en lo que el sistema entiende de este tema. Eh, ¿qué- cómo se genera o cómo aparece la inflación en nuestras vidas? Bien, sí, es todo un tema. A mí me gustaría empezar como contextualizando el tema de la Ujú. inflación, porque es una variable macroeconómica, como otras variables macroeconómicas, que estamos acostumbrados a escuchar hablar de inflación en los noticieros, en los periódicos, leemos sobre inflación, bueno, discursos políticos bastante, es algo como que está en el cotidiano y sin embargo muchas veces no entendemos de qué se trata, no sabemos qué es lo que están haciendo referencia a los expertos cuando hablan de inflación y es algo que percibimos como que nos afecta, porque de hecho Mm. nos afecta. Eh, y en realidad, a ver, me gustaría contextualizar porque la inflación tiene sentido solamente en un contexto determinado. Entonces, en principio, aclarar así para que seamos conscientes, somos conscientes, pero para tenerlo presente capaz, que estamos inmersos en una economía monetarizada, nos relacionamos dentro de lo que es una economía monetarizada. Y las relaciones económicas, que podrían ser diversas, dentro de las relaciones económicas, hay una relación que es la hegemónica, que es la relación de intercambio. Esta es la única relación que se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, no se estudian otro tipo de relaciones. Y Intercambio hay, monetario. ¿cómo? Intercambio monetario. Bueno, es el intercambio en Ah, principio. intercambio. Bien. Y Bien. además está monetarizado. En términos Ahí va. hegemónicos está monetarizado. La relación es la relación de intercambio y como existe la moneda es la herramienta que se utiliza en términos hegemónicos para el intercambio, entonces hablamos de un intercambio monetarizado. Entonces, hablamos de mercado, que es donde se realiza, es el lugar donde se realiza el intercambio, donde van las personas o los agentes, podríamos decir, las familias sería, como para simplificar, el agente económico que va al mercado porque quiere consumir, entonces demanda de alguna manera bienes y servicios para actualizar sus necesidades. Este agente, que es la familia, se encuentra en el mercado con el agente, muy simplificado el esquema, pero que sería la empresa. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Producen y ofrecen en el mercado bienes y servicios. Y en este intercambio que se genera, esta relación de intercambio, cuando las empresas ofrecen, entregan los bienes y servicios a la familia, la contrapartida es un pago por esos bienes y servicios. Ahí hay un flujo, por un lado, de bienes y servicios y hay otro flujo que es la contrapartida, que es el pago por estos bienes y servicios. Ahí interviene la moneda. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque tanto el mercado como la relación de intercambio, como la moneda, son condición necesaria para que hablemos de precios. Si no existiera moneda, no tendría sentido el establecimiento de precios. Los precios se establecen justamente para que pueda realizarse este intercambio monetarizado.
Y la inflación, en realidad, también tiene sentido porque se establecen precios, porque lo que hace la inflación es de alguna manera medir la evolución de los precios. ¿tá? Esto es como para tener idea de lo que estamos hablando. Ahora también me parece que es importante considerar a qué precios nos estamos refiriendo. ¿Qué precios es lo que se considera? Son los que se consideran para medir su evolución, para determinar de alguna Claro, manera cuál es la inflación. porque Sí, ahora, mientras vos hablabas de un intercambio de bienes y servicios y con moneda, a mí se me venía, bueno, ¿por qué, por ejemplo, no se mide los sueldos con inflación cuando en realidad es un intercambio de servicios por moneda, por ejemplo, ¿no? sí, está bien. Ahora tú decís los salarios y los salarios de alguna manera es el pago por el uso de los factores productivos. No Bien, estamos hablando del mercado de bienes y servicios, estamos hablando de otro mercado que sería el mercado de trabajo. ¿ah? Pero bien. por supuesto que está relacionado, porque el Ujú. salario es un precio, pero es el precio del trabajo cuando es empleado, porque ni siquiera es de todo trabajo. Estamos hablando de una Claro, relación, de alguna manera, cuando el trabajo es contratado y es subordinado, es incorporado en una función de producción que no estamos hablando de autogestión, estamos hablando, por ejemplo, de una empresa acá son otros conceptos que podríamos profundizar en eso también, pero una empresa cuya categoría organizadora es el capital, ujú, contrata y subordina a los demás factores productivos que necesita incorporar en su función de producción para obtener determinados productos. Cuando esa empresa contrata y subordina el trabajo, la remuneración por el uso de ese factor productivo, que es el trabajo, es el salario. ¿tá? Pero ahí estamos hablando de un mercado de trabajo, mercado de factores productivos, podríamos decir en términos más amplios. Aquí yo estoy haciendo referencia al mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque en realidad la inflación y el indicador que se construye de alguna manera para medir la inflación, hay varios indicadores, pero el más común, el que estamos más acostumbrados a escuchar y que de alguna manera es como el más fiel para medir lo que es el costo de vida, es el IPC, el índice de precios al consumo. Y estamos hablando del consumo de bienes y servicios dentro del mercado, de ese mercado específico, que es una Por- simplificación también, porque son varios mercados, ¿no? claro, eso te iba a preguntar, porque muchas veces en esto de que uno habla de la inflación y que nos afecta a todos, pero poco sabemos bien qué es, eh, a veces queda como que inflación es lo mismo que IPC. Y en realidad vos me estás diciendo que no, que IPC es uno de los factores o una de las formas de medirlo. Lo que pasa es que el IPC es uno de los indicadores que miden para medir justamente la evolución de los precios, que es la inflación. O sea, el IPC es un indicador, un índice. El índice de ¿no? precio al consumo. En ese caso es el índice de precios a consumo, que es el más común. Pero lo que hace es medir de alguna manera cuál es la inflación, o sea, cuál es la evolución de los precios. Y hay otros. Hay otros índices de precio mayorista, Ah, pero bien. Pero son de o sea, distintas inflaciones. claro, en Miden realidad, distintas inflaciones. ahí va, distinta evolución de los precios, si querés, o Eso. la evolución, Sí, vamos a decirlo bien, miden la evolución de distintos tipos de precios. claro. El El índice de precio precios, mayorista, el precio el minorista, claro, ahí va. ahí va. El que nos afecta más a nosotros, digamos, a las familias, podríamos decir, a los Ujú. consumidores en general, es por eso es que cuando hay ajustes, la mayoría se realizan según, se ajusta por el índice de precio al consumo, porque es lo más fiel, mm, el indicador más fiel para medir la evolución del costo de vida, o sea, Pa- y para determinar cómo varía el poder adquisitivo de la persona, el vecino, digamos, y la Es vecina. el índice de precio del consumo es para lo que
para dejarlo bien claro, el precio de la góndola, por decirlo así, o el precio de el que yo pago en un contrato. Es el precio final, lo que muchas veces la gente dice, por ejemplo. No, ahora vamos a ver cómo, en realidad, qué es lo que se considera para incorporar dentro de... El indicador lo que hace es comparar, ¿no? Entonces, lo que compara es el índice general de precios en un determinado momento con respecto a un periodo anterior. Por eso es un indicador. Mide, compara cuál sería el nivel general de precios, perdona. El indicador compara cuál es el nivel general de precios en un momento con respecto a un periodo anterior. ¿tá? Y se mide en porcentaje, entonces va a hacer la comparación y lo va a expresar en porcentaje. ¿tá? Ahora, lo que queremos saber es cuáles son los precios que se consideran para determinar ese nivel general de precios. ¿tá? Bien. Entonces, la inflación mide esa diferencia, digamos, la evolución de ese nivel general de precios. ¿Qué es lo que se hace a nivel estadístico? Se considera, vos imaginate la familia, ¿no? La familia que va a consumir a ese mercado amplio, imaginamos que incluye todos los bienes y servicios, bueno, consume para actualizar sus necesidades. Entonces lo que se construye es una canasta básica, y esto se hace a través, se hacen encuestas, las encuestas de gastos e ingresos de los hogares, se hacen encuestas para determinar cuál es el precio de los bienes y servicios que componen esa canasta. Entonces, por ejemplo, dentro de la canasta básica de una familia tipo, va a estar alimentación, va a estar educación, son bienes y servicios. Va a estar transporte, vestimenta, vivienda, salud, recreación, cultura. Bueno, son unos cuantos elementos que se consideran que una familia tipo consume. ¿tá? Dentro de cada uno de esos elementos hay variedad. Son más de 350 bienes y servicios que se consideran cuando se va al detalle, ¿verdad? Y eso varía, depende del país, porque imagino que debe haber un factor cultural, hay cosas que capaz que, o siempre es más o menos lo mismo. Y la verdad que, bueno, acá lo define el Instituto Nacional de Estadística, entonces en cada país tendrán su definición, pero no me he puesto a mirar cómo se construyen las canastas en otros países, pero a ver, las personas o las familias tenemos, hay ciertas necesidades que van a estar en todos los países, o sea, la alimentación, la vivienda, esto que te estoy diciendo, capaz que yendo al detalle puede haber alguna diferencia, Claro. pero es como las familias en general consumen las mismas cosas, entonces todos necesitamos actualizar de alguna manera, todos necesitamos cubrir esas necesidades de alimentación, de vestimenta, de salud, bueno, todo esto que te decía. Entonces, en base a esos elementos y los bienes y servicios que van a estar componiendo esa canasta, lo que se hace es establecer ese nivel general de precios. Y la inflación lo que mide es justamente la evolución de esos precios. Además, los distintos componentes de la canasta son ponderados, digamos, se incluyen dentro de la canasta con determinado peso. No todos pesan igual, no es lo mismo, seguramente, bueno, en alimento, por ejemplo, tiene un gran peso la alimentación dentro de lo que es la canasta de una familia tipo. Entonces, así como la definición de lo que sería inflación, la definición formal, sería la inflación es el aumento, tiene varios elementos, pero igual ahora los vamos a ver. Es el aumento sostenido y continuo del nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía en un periodo determinado. Entonces, decíamos, el nivel general de precios es esto, que está compuesto, los precios, es como un promedio de los precios de los bienes y servicios que componen esta canasta que
que consume la familia tipo. Y aquí es una cosa que es importantísima, es que es el aumento sostenido y continuo de este nivel general de precios. O sea, si se compara de un periodo con respecto al anterior, pero tiene que ser sostenido y continuo, y esto quiere decir que no vale considerar los aumentos transitorios, y hablamos del nivel general de precio, entonces no vale tampoco considerar el aumento de un determinado tipo de bien. Entonces, Por por ejemplo, ejemplo, ahí va. por ejemplo, en febrero, las manzanas, no sé por qué está como muy registrado, las manzanas, sobre todo las manzanas verdes, pasaron, no sé, de estar a 70 pesos el kilo, de repente a 300 pesos el kilo. Pero ahora vuelven a estar a 70, 80 pesos el kilo. Entonces, hay ciertos efectos que se generan, por ejemplo, por condiciones climáticas, y hay otros efectos que tienen que ver con efectos sobre los precios, decimos, ¿no? Que tienen que ver con la estacionalidad, por ejemplo. No es lo mismo comprar morrones en enero que comprar morrones en junio. ¿Por qué? Claro. Porque el morrón es un cultivo de verano, entonces el precio del morrón en enero va a ser mucho menor que el precio del morrón en junio. Entonces no estamos hablando del precio de determinado tipo de bien y un precio que de repente puede subir y bajar porque responde a una circunstancia como por ejemplo las condiciones climáticas. No, se refiere a un aumento continuo y sostenido y que de alguna manera también refiere al nivel general de precios. Por eso es el promedio de los precios de toda la economía. Por eso O sea se que, construye generando todo. o sea que, a ver si yo entendí esto que me acabas de decir. No sería correcto agarrar y, por ejemplo, decir, escandalizarse porque, o dar una noticia porque decir, ay, aumentó un 300 o un, no sé, un 400% la manzana verde en febrero, porque hay que poner en contexto ese aumento. Por eso esto que vos decís de un proceso continuo y constante, de ampliar más el rango de medición. Claro, no se puede decir que por el aumento del precio de la manzana eso era inflación. Ahí va, No, ahí va. no era inflación, era un aumento Puntual. circunstancial, transitorio, porque luego bajó el precio de ese tipo de bien, O, específicamente de ese tipo de por bien. ejemplo, un ejemplo, la educación ajusta por lo general en marzo. Entonces, si en marzo sube la inflación, no se puede achacar al aumento de educación, porque educación sube todos los años en marzo, por ejemplo. Claro, ahí tenés al revés, en realidad. Hay ¿Ah? muchos bienes y servicios que se ajustan por la inflación. Entonces suben según la inflación, es lo que te decía, Claro, en se ese caso ajustan es por verdad. IPC. Sí, Entonces, de claro, ahí alguna tenés razón. manera se mantiene, o sea, sí suben los precios por la inflación y esa suba de precios por supuesto, tiene que ver con la inflación, pero es porque se están ajustando a la inflación que está aconteciendo. Cuando es una economía como la nuestra, que tiene una inflación muy baja, sobre todo si comparamos con los países de la región, Y estándar aparte, no tiene claro, una inflación baja y estable, podríamos decir, sí, estable, ahí va. pero que hay inflación, sí, pero no Sí, sí, llega sí. no llega a los 2 dígitos. Entonces, eso no tiene un efecto mayor sobre la incertidumbre, que podría llegar a ser uno de los efectos, porque, a ver, ¿por qué nos importa la inflación? Nos importa sí las causas de la inflación, seguramente de dónde se origina, para tratar de resolver lo que genera la inflación y que no se desaten procesos inflacionarios que podrían llegar a ser, no sé cómo decirle, pero que podrían llegar a ser dañinos, por decir de alguna manera. Excesivos. Sí, y que pudieran generar daño. Ujú. No todos los procesos inflacionarios generan daño, si es una inflación que es manejable, y por otro lado que generan efectos, pero una inflación baja y que lo que hace es generar que se ajusten los precios según esa inflación y eso se mantiene, ahí la economía puede funcionar bárbaro porque,
hay credibilidad en la moneda, no se genera incertidumbre, el poder adquisitivo no baja tanto, y si se hacen buenos ajustes casi no se siente ese efecto. El problema es cuando los procesos inflacionarios se disparan y ahí sí se generan estos efectos que podrían llegar a ser muy destructivos de lo que es la economía, incluso llegar a destruir todo lo que es la estructura de precios, ¿no? Entonces, a ver, en principio, saber, porque puede llegar a generar confusión, que por ejemplo, los servicios, las tarifas, sabemos que en enero van a ajustarse las tarifas de los servicios públicos. Claro. E incluso, bueno, pero los ingresos se ajustan también según la inflación. Entonces, hay como que todos los precios se ajustan según la inflación, suben, no es que genere inflación en sí, es que se ajustan. Y por otro lado, si se ajustan los ingresos, entonces toda la economía va como en un mismo sentido dentro de lo que sería la economía monetaria, ¿no? La economía monetarizada. Yo he escuchado a algunos economistas decir que tiene que haber un equilibrio entre el ingreso y porque si no también el aumento de ingresos también aumenta la inflación. ¿Eso qué tan real es? Aumento de ingresos, digamos. Si Los se ingresos, aumentan mucho los sueldos, sí. al haber más dinero, hay más demanda, y al haber más demanda, aumentan los precios. Bueno, sí, ahí en realidad, si querés te cuento un poquito, porque hay como varias líneas que pueden llegar a explicar cuáles son las causas de la inflación, ¿no? ¿Qué es lo que genera, en qué se origina la inflación? Una tiene que ver con esto que tú decís, que es lo que se llamaría la inflación por costos. A ver, yo puedo explicar las dos grandes líneas que hay, porque en realidad quien asume una postura partidaria, por ejemplo, capaz que tiene más la tendencia a explicar una Claro. o explicar otra, porque según lo que entiendas que está generando la inflación o según lo que entiendas que son las causas de la inflación, van a ser las políticas Claro. que implementes para controlar o no sé, o superar la inflación. Entonces, todo aquello que se llaman planes de estabilización, que eso hemos escuchado hablar mucho, y escuchamos hablar todo el tiempo, los planes de estabilización tienen que ver con esas políticas económicas, con esas medidas que se toman para bajar la inflación, para reducir la inflación a niveles controlables, podría ser. Entonces, esos planes de estabilización van a ser, se les llaman ortodoxos o heterodoxos. ¿Pero por qué? Porque responden a teorías que son ortodoxas o heterodoxas que explican el origen de la inflación de diferente manera. ¿tá? Entonces, así como para simplificar, tratando de simplificar, hacerlo accesible. Por eso me preguntes todo lo que me quieras preguntar para que pueda estar claro, para que se entienda, porque en principio es importante para mí comprender, porque también desde la comprensión nos empoderamos, también buscando alternativas, pero cuando entendemos de qué estamos hablando, también podemos llegar a recuperar el poder que hemos entregado tanto a las variables macroeconómicas. Totalmente. Entonces, hay una línea dentro de lo que son las explicaciones sobre las causas que generan la inflación, que son es como la explicación monetaria, las teorías monetarias. Esta línea lo que dice es que la inflación se genera porque hay dinero circulante en exceso. Hay más dinero, más cantidad de dinero circulante que lo que las personas queremos tener en el bolsillo. No estamos hablando de querer dinero para ahorrar, invertir, viajar, no sé lo que es. Es lo que queremos para realizar transacciones. Si queremos tener en el bolsillo determinada cantidad de dinero para comprar determinados bienes y servicios, esta teoría monetaria, las teorías monetarias en general dicen que cuando hay más cantidad de dinero circulando,
las personas, ese dinero que no lo queremos tener en el bolsillo, lo vamos a ir a gastar. Hola, hola. Se Sí, te cortaron unos 5 segundos. Vamos a ir a gastar. ¿Y qué dijiste? bien, que ese dinero que tenemos excedente, digamos que si yo, por ejemplo, tengo 1.000 pesos en el bolsillo porque voy a realizar determinadas transacciones y de repente hay tanto circulante que yo tengo 2.000 pesos, esos 1.000 pesos excedentes los voy a querer ir a gastar, no los voy a querer tener no voy a querer tenerlos en el bolsillo. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Al mercado de bienes y servicios a comprar más bienes y servicios. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice esta teoría monetaria? Que el mercado, dentro del mercado de bienes y servicios, la producción está en pleno empleo. ¿Qué quiere decir? Que no se puede producir más de lo que se está produciendo en este momento. Quiere decir que las empresas están utilizando a tope sus maquinarias, los trabajadores no pueden contratar más trabajadores porque no hay trabajadores disponibles, están utilizando todo al máximo en el nivel de pleno empleo, entonces no pueden producir más de lo que producen. Entonces, cuando yo voy con más dinero a demandar más bienes y servicios al mercado, las empresas no me pueden vender más y ¿qué es lo que van a hacer? Van a subir los precios. ¿Por qué? Porque la demanda es mayor a la oferta de esos bienes y servicios. Entonces, te pongo un ejemplo muy simple, como si fuera un único bien en la economía. Como si lo único que se produce en la economía son sombreros, y hay 10 sombreros. Y yo tengo 100 pesos, yo soy la única, la única en toda la economía que puede ir a comprar, la única demandante. Voy con mis 100 pesos a comprar esos 10 sombreros y el precio de los sombreros es 10. Entonces, con mis 100 pesos compro los 10 sombreros. Listo, a 10 pesos cada uno, perfecto. Si de repente llego a tener 100 pesos más que yo no demandé dinero, no lo quería para mis transacciones, 100 pesos más, con esos 200 pesos voy a ir a comprar sombreros, pero como no me pueden dar más que 10 sombreros, frente a mi demanda de 200 pesos para comprar sombreros, cada sombrero va a pasar a valer 20, ¿está? Ese va a ser el precio del sombrero. Entonces, en el fondo lo que dicen las teorías monetarias es que esa cantidad de dinero circulante excedente va a generar el aumento de precios porque al aumentar la demanda frente a una oferta constante, eso va a presionar en el mercado para que suban los precios. Y que el origen de que haya dinero circulante en la economía es que el gobierno gastó más que lo que se le generaba como ingreso. O sea, tuvo más gastos que, por ejemplo, lo que recaudó de impuestos. Y eso es lo que generó esa diferencia, lo que se le llama el déficit fiscal. ¿Y qué hizo el gobierno, según estas teorías monetarias? Emitió, ahí va, emisión de dinero. Entonces, con la maquinita salen los billetes, ¿para qué? Para comprar esos bienes y servicios que necesitaba, pero como no tenía suficientes ingresos, emitió. Y ese dinero va al sector privado. Entonces, ese dinero que está en el sector privado es el dinero que está excedente circulando en la economía, que es el que va a ir al mercado de bienes y va a presionar a que suban los precios. Pero ahora déjame mirar esta mirada que yo tengo en esto que vos decías de que hemos delegado la macroeconomía. Hoy tenemos una economía principalmente de bienes, muy con esto de los grandes capitales, yo qué sé, me refiero a la industria alimenticia, donde las grandes marcas aparecen siempre los mismos mercados, los mismos nombres de grupos económicos, de estos grupos de inversores, es muy fácil controlar. Entonces, porque al tener al tener influencia en distintos rubros de la economía, en las principales empresas a nivel mundial, que son las que influyen o sea, porque que influyen en general en los precios,
no estaría tan siendo al azar o tan libre la oferta y la demanda, y hay otros aspectos que pueden ser manipulables hoy en día en ese proceso. Claro. Bueno, eso es justamente uno de los supuestos de esta teoría, de las teorías monetarias, es que cuando se va al mercado, este mercado no es oligopólico. Te pongo, por ejemplo, el caso que pasó en Argentina con lo que son las prepagas o las mutualistas hoy en día. Liberaron el precio de las mutualistas, pero como el 80% estaba manejado por casi un mismo grupo económico, o por lo menos grupos económicos que tienen asociaciones comerciales, pusieron el precio que querían. Entonces, y si eso lo trasladas a otros rubros, como yo sé, alimentación, bienes como la salud, los medicamentos, y algún que otro más que son los más importantes y que influyen en nuestra vida, es muy fácil poder manipular y hacer que un país, por ejemplo, tenga inflación o no la tenga. Bien, porque está bárbaro esto que planteas, porque justamente lo que vos estás planteando tiene que ver con la otra línea Claro. teórica. ¿Por qué? Porque las teorías monetarias no considerarían el caso del oligopolio, y además estamos hablando de pleno empleo. Estamos hablando Claro. de, como quien dice, es un supuesto, como se hace mucho en economía, que muchas veces se aleja de lo real. Claro, porque ya se basa en una foto. Eso cambia el otro día, capaz. Sí, y lo que, sobre todo por el tema de cómo esto se lleva a la política económica, lo que ellos ponen el énfasis no es tanto en el funcionamiento del mercado en sí, que bueno, que sería esta dinámica que te explico, sino en el origen o sea, qué es lo que origina que haya dinero excedente circulando, y es el déficit fiscal. Entonces, lo que más ponen énfasis es que la inflación se genera por este dinero excedente en la economía, que se generó porque el gobierno emitió, por la emisión de dinero del gobierno, para financiar su déficit fiscal. Entonces, de ahí las políticas de estabilización van a tener que ver justamente con ajuste fiscal. Por un lado, ajuste fiscal, y por el otro lado, en que haya credibilidad en lo que es una política de estabilización, que hablamos de política de estabilización si se generaron procesos inflacionarios destructivos, no Claro. la inflación está baja y estable, como decíamos. Pero, Entonces, o sea que lo que vos me estás diciendo es que en realidad no hay un consenso de qué qué es lo que genera la inflación, y dependiendo de la mirada que vos tengas de qué es lo que genera la inflación, es lo que vos vas a hacer. Entonces es como lo que a mí me convenga. Si a mí me conviene decir que es por la emisión monetaria, o si a mí me conviene decir que es eh, los oligopolios o por otra cosa, dependiendo de lo que yo quiera hacer, tomo la que me sirva y lo hago. lo que pasa es que la política económica tiene que ver con decisiones. Desde como yo lo percibo, cualquiera de las dos líneas pueden generar inflación. O sea, Claro, cualquiera de sus hechos, por supuesto que son origen de procesos inflacionarios. dos al mismo Eh, tiempo. Claro, por supuesto. Ahora te voy a contar la otra línea y vas a ver que está más como en resonancia con lo que vos estás expresando. Y el tema para mí es ese. Cualquiera de esos elementos pueden originar que se dispare en los procesos inflacionarios. Cuando las personas asumen, digamos, tienen que tomar decisiones en términos de política económica, no van a hacer todo porque no pueden hacer todo. Claro. Tienen que elegir un camino, pero no se puede hacer política monetaria, política cambiaria, política fiscal, todo junto. Entonces, se eligen determinado tipo de políticas, y el fundamento que dan puede ser por una teoría, por una línea teórica o por otra, porque en realidad hay fundamentos para cualquier tipo de política económica. Entonces, bueno, yo justamente lo que quiero es como exponer las dos líneas teóricas para que se comprenda un poco, no solo las políticas que pueden, las políticas económicas, las medidas que se pueden asumir, sino para que se comprenda todo aquello que en realidad puede estar generando o desencadenando un proceso inflacionario, este tipo de fenómenos, ¿está?
Entonces, la otra línea tiene que ver, es lo que se le llama las teorías de costos, una inflación por costos, que acá sí nos situamos en un mercado oligopólico. ¿Qué quiere decir? Que no hay competencia perfecta. La competencia perfecta es aquella en donde las empresas son todas pequeñitas y no tienen poder para definir los precios. Entonces, en esta idea de agente atomizado, ¿no? Los agentes atomizados son aquellos pequeños e insignificantes que no tienen poder de acción, que no tienen poder de reacción, que simplemente se tienen que acomodar al mercado. Que incluso acá hago un paréntesis, las variables macroeconómicas cuando nos llegan como datos, nos llegan como datos de la realidad, como elementos externos, y la economía en general nos ve, y así incorporamos también esa creencia, como agentes pequeñitos e insignificantes a todos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde esa economía que está afuera y está por encima, colocada en un lugar superlativo, en donde el poder está afuera para determinar no solo los valores de las variables macroeconómicas, sino también cómo nos afecta y nuestra respuesta incluso a eso, eso es muy desempoderante porque parece que no podemos hacer nada. Por eso también la propuesta es de empoderarnos, es incorporar la economía como una dimensión humana, de administración de recursos para actualizar necesidades. Entonces, para mí un punto fundamental en el empoderamiento es el poder comprender de qué estamos hablando, eso en principio. Pero bueno, volvemos al mercado, que en este caso sí es oligopólico, en la línea teórica de la inflación por costos, y lo que nos dice es, bueno, el aumento de precios se da porque existe un aumento del costo de producción. O sea, las empresas tienen determinados costos de producción y un gran peso muchas veces es de los salarios. Esto que decías al comienzo, ¿no? Entonces, aumentan los costos de producción, pueden ser los salarios, pero pueden ser también las materias primas, o bueno, cualquier costo de producción, pero las materias primas tienen un peso importante también. Entonces, por ejemplo, aumentan los salarios, y como las empresas están en un lugar donde tienen poder, porque es un oligopolio, tienen poder ¿para qué? Para mantener constante un margen de beneficio con respecto a sus costos. Entonces tienen sus costos y siempre van a mantener constante ese beneficio para no perder. Y esos costos, el aumento de costos, entonces se va a trasladar a los precios. Entonces, de ahí, un aumento de salarios se va a trasladar a los precios. ¿tá? Y aquí hay un mecanismo que se conoce como la espiral de precios y salarios, es que si aumentan los salarios, en un sistema en donde podemos encontrar sindicatos que van a estar, aumentan los precios, perdón, aumentan los salarios y aumentan los precios, pero va a haber sindicatos que van a estar reclamando que si aumentan los precios, vuelvan a aumentar los salarios, porque de alguna manera el salario real, que es lo que nos importa a nosotros, porque nos habla de nuestro poder adquisitivo, porque el salario nominal es un número, pero el salario real es justamente el salario nominal cuando está afectado por esos precios, por el nivel general de precios. Entonces, los gremios, el sindicato va a reclamar que vuelvan a subir los salarios. Y al subir los salarios, como las empresas pueden mantener constantes los beneficios sobre los costos, van a volver a subir los precios. Y esto puede llegar a desencadenar un proceso de inflación inercial en esa espiral de precios y salarios que haga que sigan subiendo los salarios, subiendo los precios, Entonces la inflación se genera hoy porque hubo inflación en el pasado, porque hubo algo que inicialmente disparó un aumento de costos. ¿tá? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, dentro de esta misma línea de las teorías de inflación por costos,
¿qué es lo que pasa? Tenemos mucho de materia prima importada. El petróleo tiene gran peso en lo que son los costos de producción. Entonces, por ahí, si de repente aumenta el precio internacional del barril de petróleo, eso va a estar afectando directamente a la función de producción, van a aumentar los costos de producción. Pero si el precio internacional del barril de petróleo se mantiene constante, $90, pongámosle, pero aumenta el precio del dólar, o sea que se dispara el tipo de cambio, en pesos, o sea, moneda nacional, va a aumentar igual los costos de producción, aunque se mantengan los precios internacionales constantes. O que no suban los precios internacionales. Entonces, tanto el aumento del precio internacional como el aumento del tipo de cambio va a hacer que aumenten los costos de producción. Entonces, las medidas por ahí que se pueden tomar, si se considera que esa es la causa de la inflación, se pueden tomar medidas, por ejemplo, de política cambiaria, y controlar el tipo de cambio para que no aumente. Esto también lo hemos oído, pero a veces no sabemos por qué. Sí, sí. Claro, lo hemos oído, lo escuchamos, pero no sabemos a qué. ¿Por qué se quejan a veces los importadores y a veces los exportadores? O cuando hablan del atraso cambiario, por ejemplo, que no vamos a entrar en esa, pero también ahí hay un tema. Ahí va. No vamos a hablar la mañana acá, pero. Pero saber que afecta y que de repente esa política de mantener bajo el tipo de cambio puede ser justamente para que no aumenten los costos de producción de los insumos importados, y por otro lado la búsqueda de la desindexación del salario, por ejemplo, porque ¿qué pasa? La espiral de precios y salarios se da si se exige que los salarios menos que la inflación, entonces se manejaría, pero el sindicato va a pedir que aumente de acuerdo a la inflación. Entonces, políticas, por ejemplo, que propongan la desindexación del salario, que quiere decir que se ajuste, que suba menos el salario en términos así como muy simples, quiere decir que el salario suba menos de lo que suben los precios, para poder contrarrestar esa tendencia. Claro, eso en un sistema de sindicato fuerte no es aplicable, por supuesto, si hay Entonces, es como, bueno, es un panorama como para tener idea de cuáles serían las líneas que explican las causas, el origen, cómo es que surge este fenómeno de la inflación. Porque en realidad se trata de... Sí. No, te quiero decir que vamos 47 minutos. Nos fuimos, ahora estoy viendo, nos fuimos. Y que a mí nos queda la parte más interesante, que era la que también yo quería trabajar. Yo no sé si yo te propongo algo. No te escucho. ¿Me escuchás ahí? Sí. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho. Sí. Te propongo de que cerremos tranquilo esto. Y te invito quizás a hacer otro programa, si vos podés, con las variantes que podríamos utilizar para mitigar esto y para utilizar otro tipo de economía, o nos extendemos unos minutitos más, como vos quieras. Y capaz que si te parece nos extendemos un poquito más para dar un poco de la noción de... Porque, a ver, simplemente decir que la inflación de alguna manera se quiere combatir porque tiene sus efectos que son negativos sobre la familia, sobre todo, pero sobre todo aquellas personas que reciben ingresos. O sea, lo que genera es una disminución del poder adquisitivo. O sea, las personas, si hay procesos inflacionarios, las personas en general, todos los agentes, si hay procesos inflacionarios destructivos, cada vez los ingresos van a tener menor poder de compra, poder adquisitivo, y por otro lado se genera un clima de incertidumbre si la inflación es elevada, que como te decía puede llegar a la destrucción incluso del sistema de precios, ¿no?
En procesos de hiperinflación se genera un fenómeno que se llama la huida del dinero, incluso se puede llegar a dejar de lado la moneda nacional para buscar sustitutos. Eso como para tener esta idea de por qué de alguna manera no queremos procesos inflacionarios, porque afectan. Pero sí, a mí me gustaría así como pasar el mensaje, porque partimos de contextualizar la inflación, saber que nos encontramos en economías monetarizadas y que de alguna manera responde a que el intercambio es la relación económica hegemónica, que no estamos considerando otros tipos de relaciones. Y en realidad así como plantearnos, ¿no? Para poder de alguna manera empoderarnos. ¿Qué pasaría si la relación de intercambio no fuera la relación hegemónica? Si pudiéramos de alguna manera desarrollar otro tipo de relaciones, vincularnos de otro lugar, que esos flujos de bienes y servicios se pudieran dar estableciendo relaciones de otro tipo, que de alguna manera que la relación de intercambio sea la relación hegemónica responde a que estamos inmersos en una economía de mercado. Se le llama economía de mercado, ¿por qué? Porque el mercado, de alguna manera, y el intercambio son los principios que más determinan nuestras formas de relacionarnos. Pero no necesariamente tiene que ser así. Hay otro tipo de relaciones, como por ejemplo las relaciones de reciprocidad, relaciones de donación, relaciones de cooperación, este tipo de relaciones que también implican flujos de bienes y servicios y no implican un intercambio. Por otro lado, no sé si te mencioné comensalidad, que es otro tipo de relaciones, No. pero, y por otro lado, dentro de lo que es la relación de intercambio, que como decíamos está predominantemente monetarizada, en el origen el intercambio no era monetarizado, porque existía el trueque, y existe, y esto es lo que me gustaría traer, la posibilidad de generar intercambio utilizando monedas alternativas a lo que es la moneda oficial. Es un concepto que se llama moneda social y que se está implementando en muchos lugares y que de alguna manera lo que hace es, se implementa mucho en lo que son las redes de trueque solidario, pero se están en comunidades alternativas, se está implementando como una herramienta para habilitar, para hacer más fluido el proceso de circulación y para dejar de depender tanto de la moneda oficial. A ver, ¿por qué es esto? Porque de alguna manera, como presentaba al principio, la inflación tiene sentido porque estamos hablando de precios dentro de lo que es el mercado. Entonces, si logramos buscar caminos que se corran de esta lógica de intercambio monetarizado, seguramente no para todos los bienes y servicios, pero si pensamos en los bienes y servicios que componen la canasta, que de repente está la alimentación, podemos llegar a generar intercambios de otro tipo, alimentación, vestimenta. ¿Cuántas familias producen alimentos? Incluso para intercambiar empresas familiares. ¿Cuántas producen vestimenta, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto podemos llegar a generar circuitos alternativos? Y dentro de estos circuitos alternativos que implican relaciones y establecimientos de flujos en estas redes que tienden a ser, estos flujos en estas redes tienden a ser recurrentes, ¿cuánto podemos generar circuitos alternativos como para ir, como decía, corriéndonos de la lógica del intercambio monetarizado? ¿Cuánto podemos, por ejemplo, desarrollar lo que es el autoconsumo, ¿no? Trayendo lo que es el sentido originario de la economía, por lo menos desde la perspectiva de lo que es la economía biocéntrica, que
que rescatamos la economía en su sentido originario, la oikonomia, esto del cuidado de la casa y de los que en ella habitan, el oikos, la casa, el hogar, el nomos, la gestión, la administración de la casa, este principio de autarquía que tiene que ver con el poder de alguna manera gestionar los recursos para actualizar las propias necesidades. Entonces, principio de autarquía que nos guiaría a la construcción de lo que es el prosumidor, aquel sujeto que produce y almacena para actualizar sus propias necesidades. Entonces, hay como diversos niveles de intercambio antes de llegar al intercambio monetarizado. El nivel 0 de intercambio que tendría que ver con con el prosumidor, quien produce para autoconsumo, quien cultiva sus propios alimentos, quien hace su propia ropa. El que hace su propia ropa, bueno, va a tener que ir a buscar tela. Pero el que cultiva sus propios alimentos ni siquiera llega a un punto en el que ni siquiera tiene que salir a buscar nada fuera del sistema, porque puede llegar a cosechar las propias semillas que da la producción de alimentos. Entonces, si los alimentos dentro de lo que es la canasta de consumo básico pesan un 25% aproximadamente, si de alguna manera empezamos a enfocarnos en producir a nivel no solo familiar, sino comunitario, a nivel de barrio, a nivel de local, diríamos, empezar a producir y a consumir a nivel local, disminuir en la medida de lo posible la intermediación. En este nivel 0 de intermediación o de intercambio, que sería el autoconsumo, el prosumidor, ahí sería directo, o sea, no interviene moneda para nada, pero un nivel 1, digamos, de intercambio que sería no monetarizado, sería utilizando el trueque o estas monedas sociales para poder intercambiar. Hay un ejemplo que yo visité en el año 2006, hay muchos casos, pero en Fortaleza, en el nordeste de Brasil, que es el conjunto Palmeiras, ellos tienen una moneda social que se llama palmas, y está tan desarrollado este caso, ellos tienen hasta un banco que tienen los fundamentos del banco, son los del microcrédito, pero el verdadero, el de Muhammad Yunus, que es el fundador del Grameen Bank, y ellos tienen un montón, está muy desarrollado todo este emprendimiento barrial, pero hasta en el transporte aceptan la moneda palmas. Entonces, dentro de lo que es el barrio, intercambian con la moneda social. Y esto para mí es fundamental, porque cuando de alguna manera dejamos de depender de la moneda oficial, el poder adquisitivo para consumir lo que necesitamos, para poder actualizar realmente nuestras necesidades, no se ve afectado por lo que pasa con la moneda oficial. Entonces, no se ve, por lo menos eso que consumimos a través de la moneda social, no se ve afectado por la inflación. También hay debería haber un proceso de cambio de conciencia de lo que uno entiende como las necesidades propias, ¿no? Porque hoy en día consumimos un montón de cosas que capaz que ni necesitamos para nada, ¿no? O sea, a lo que me refiero no es solamente el generar un sistema de intercambio o un sistema económico en donde no necesitas intercambiar, donde vos te autosatisfagas en esas necesidades, pero también es cierto que hay una inflación de necesidades, ¿no? De cosas que no se necesitan en el mundo para vivir. Yo el otro día escuchaba una persona decir que hoy la mayoría de la clase media, en términos de confort, es mucho más de lo que era la nobleza en la Edad Media, por ejemplo. Y, o sea, se ha corrido tanto se ha producido tanto
mecanismo de necesidad artificial que también implica hacer un cambio de conciencia en ese sentido, ¿no? Sí, es un cambio de paradigma, porque Claro, en ahí va. realidad es tan fuerte, es tan potente, y las creencias que tenemos con respecto a las necesidades y con respecto a los recursos y a otras cosas también, están tan arraigadas en lo que es el inconsciente colectivo que necesitamos mucho accionar desde la conciencia que tú decís. Uh-huh. ¿Por qué? Desde lo que es la conciencia ética. Claro. Porque en realidad son creencias que están muy registradas muy fuertemente. Y yo le llamo falacias, cómo se manifiestan estas creencias también en términos económicos. Hay dos falacias que son fundamentales y que por supuesto que tenemos que empezar por ahí. Y una es la falacia de la escasez de recursos, esto de creer que los recursos son escasos, porque los recursos son superabundantes, pero ahí tendríamos todo un programa para hablar sobre eso. Y por otro lado, otra falacia es que las necesidades son ilimitadas y crecientes. Esto es lo que nos dicen en la facultad, por supuesto, Claro. que las necesidades son ilimitadas y crecientes a medida que se verifica el desarrollo. Y las necesidades no son ilimitadas, tampoco son crecientes. Lo que es ilimitado o infinito es el potencial humano y lo que necesitamos es conectar realmente con qué es lo que necesitamos para poder habilitar el desarrollo de nuestros potenciales. Esa es la necesidad fundamental. Cuando desconectamos de nuestro potencial infinito y de la posibilidad de manifestarlo, es que de alguna manera acudimos al mercado para tratar de satisfacer lo que nos falta, porque es de alguna manera es una cultura de la carencia, o desde esas creencias que están tan arraigadas, las creencias sustentadas en un paradigma de carencia y que nos conectan con la falta de. Entonces, ¿qué es lo que genera? Porque consumimos, porque nos fijamos en lo que no hemos hecho, lo que no hacemos o lo que no tenemos, entonces queremos hacer más y tener más. Y lo que genera eso en realidad es insatisfacción. Nos prometen satisfacción, pero por una cuestión de tiempo simplemente no podríamos consumir todo aquello que nos ofrecen. Entonces, es un mecanismo muy perverso porque nos ofrecen lo que no tenemos, nos quieren convencer que lo necesitamos y nos generan insatisfacción. Nunca vamos a sentirnos completos ni satisfechos en esa corrida por consumir lo que nos están ofreciendo. Por eso es importantísimo conectar con lo que realmente necesitamos y también empezar a mirar con otros ojos. Hay que, a ver, puede parecer muy marginal esto que te planteo como ejemplos o como casos, como posibilidad, pero la transformación realmente acontece desde los pequeños cambios. Yo hace unos años no cultivaba mis alimentos, ahora sí cultivo mis alimentos. Entonces, para mí es un cambio, porque, bueno, seguramente en febrero, como manzanas no tengo, en febrero comí mucho menos manzanas de lo que como ahora. Entonces, de alguna manera nos vamos adaptando a eso que nos llega y que no, sobre lo que no podemos afectar. Ahora, lo que sí podemos, es importantísimo que vayamos dándonos cuenta, porque vos imaginate una comunidad lo suficientemente amplia y diversa en donde la mayoría de las necesidades de las personas que integren esta comunidad puedan ser actualizadas con los recursos disponibles a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel natural. En reciprocidad con las fuentes de los recursos, sin destruir ni explotar. Entonces, es posible porque hay ejemplos en donde acontece. Es algo que hay que ir transformando desde el tomar acción. Incluso cuando el intercambio llega a ser monetarizado, hay un concepto que es hermoso, que es el del precio justo, que tiene que ver con encontrar un precio equitativo para los productores, para los consumidores. Si puede ser la relación directa entre los productores y los consumidores, eliminando intermediaciones, maravilloso. Sabemos que no todo lo que consumimos se produce a nivel local o a nivel regional. Claro. No es para todo.
es para lo que se pueda, es como hacer lo posible en la medida de lo posible, es como rescatar la posibilidad. Claro, es esto que a veces nos pasa que, como no se puede hacer todo, no hago nada. No, hacer lo que, dentro de lo que uno pueda, empezar a dar pequeños pasos. Obviamente que no vamos a querer luchar contra las grandes empresas y contra... Y no se puede. O sea, yo no puedo hacer una computadora, tengo que ir a comprar. Claro, Pero sí claro. puedo, dentro de otras cosas que yo necesito, puedo empezar que también implica esto que vos decís. También en la alimentación, por ejemplo, también hay que cambiar el concepto de las costumbres alimenticia. Esto de que, o sea, yo no puedo comer tomate en invierno, porque en invierno si lo voy a producir, no lo puedo tener. Entonces, empezar hay un tema de planificación, un tema está bueno porque aparte uno se nutre, aprende a cultivar, aprende a cocinar, porque vas a tener que hacer variantes en invierno para cocinar con cosas que no tenés en verano. O sea, esto de que hay que hacer un cambio de conciencia, a veces suena como que es un límite, ¿no? Pero en realidad es al revés, o sea, tenés la posibilidad de ir haciéndolo a la marcha, no necesitas cambiar todo para poder empezar a vivir desde ese lado, ¿no? Sí, además es un proceso de aprendizaje, no puede ser todo junto, porque vamos aprendiendo paso a paso. Las personas que estuvimos, que en algún momento estuvimos en otra realidad, o las personas que están en una realidad que parece, esto que estamos planteando, que parece muy alejado, y tenemos que ir dando paso a paso. Entonces, a ver, eso de habitar la posibilidad para mí es maravilloso, porque siempre siempre se expande la posibilidad. Entonces, ahora decías, no consumo en invierno los tomates porque no es de época, pero sí puedo hacer en verano cuando hay superabundancia de Conserva, tomates, puedo hacer conservas. claro. Entonces, eso también, porque de alguna manera es tomar lo originario, lo que hacían nuestros ancestros. Esto Mi, era... mi, mi abuela hacía conserva, o sea, yo tengo recuerdo de chico, de en verano, estar de tarde a la hora de la siesta, sellando los frascos de conserva. Bueno, ¿ves? No es tan No lejano. tan lejos, Entonces, claro. y antes las relaciones de reciprocidad o las de comensalidad, antes en una casa llegaba alguien, caía alguien de visita y lo invitaban a comer, agregaban papas al guiso y listo. Es como esto de las relaciones de reciprocidad también con los vecinos. Hay un montón de relaciones, la cooperación, que podemos volver a asignarle un lugar a esas relaciones. No quiere decir dejar el intercambio, no quiere decir dejar la moneda, ni el mercado. Quiere decir darles el lugar que les corresponde, que no ocupen un lugar superlativo, que no estemos viviendo en una economía de mercado. Hemos llegado al punto en el que vivimos en una sociedad de mercado, que las Ujú. relaciones económicas se llevan a aspectos que no tienen que ver con el mercado en sí, que no tienen que ver con lo económico en sí, y sin embargo, los principios de mercado rigen también muchas veces relaciones que no son las relaciones económicas. Entonces, es imprescindible trascender, porque esto es una disociación muy grande. No podemos vivir más en una economía de mercado. El mercado, la moneda, el intercambio son herramientas que podemos utilizar. Ahora, podemos utilizarlas a favor desde la conciencia, y si realmente nos empoderamos, esas herramientas pueden estar al servicio de la vida. Ese es el Claro. punto. El volver esto que decíamos también, a prácticas que hace muy poco tiempo eran Comunes. habituales, comunes. E Mm. incluso ahora hay nuevas comunidades que se están formando también desde ese lugar de conciencia, a la luz de un propósito como de retornar a lo saludable. Y también hay comunidades que nunca perdieron esto. O sea, hay Claro. comunidades en el mundo que siempre se estuvieron relacionando desde otro lugar. Hay lugares en donde la moneda no es algo que Que circule, afecte.
Ujú. Entonces, y viven, entonces las necesidades, a ver, lo que tú decís es verdad, claro, si yo necesito una computadora, no la puedo hacer yo, pero no estoy comprando una computadora todos los días, ese es el Ay, tema. claro, es verdad, Como, sí, como totalmente, todos los días, me visto todos los claro. días, entonces me traslado todos los días. Hay algunas cosas que las necesitamos adquirir por medio del mercado, lógicamente, y muchas cosas serán importadas también, no todo lo vamos a poder consumir a nivel local, como decíamos, desde la producción local, pero bueno, es la tendencia, tender al prosumidor, o sea, Creo acercar que hay, al consumo. Sí. creo que hay que romper, para mí, ¿no? Hay que romperlo, hay que cambiar este relato de que yo en muchos programas lo digo, ¿no? Hay como una idea de que una misma educación, una misma forma de educarse, una misma forma de abordar la salud y una misma forma de abordar la economía, ¿no? Que la economía solo es así a través de este sistema de mercado, más o menos restringido, ¿no? Pero no hay otra forma. Y empezar a entender que, bueno, en algunos casos me va a servir esta forma de mercado de intercambio, esta forma de economía de intercambio, en otros me sirve otra, te voy a decir, o sea, empezar a ampliar a mí me gusta, por ejemplo, usar un concepto cuando hablo de economía y de todo eso, que es eh, el sustento. Tratar de tener sustento. Que el sustento no tiene por qué ser de plata, puede ser, como vos decís, alguien que te invita a comer, alguien que tengo esto, vos me das lo otro, o sea, que el sustento sea algo que lo integre distintas posibilidades, que uno no se cierre a la posibilidad de que solo con dinero se puede hacer las cosas o solo a través de un intercambio tradicional es la única posibilidad de esto que vos decís, ¿no? De actualizar las necesidades. O sea, el darse cuenta que la energía del sustento está de diversas, se puede manifestar de diversas formas, ¿no? Sí, y si pensás en lo que son, porque, a ver, está bueno verlo justamente como con los elementos que componen la canasta, como para saber que en realidad hay mucho que ni siquiera necesitaría intercambio para nada, porque si ves recreación, por Claro. ejemplo, ¿no? Recreación, y bueno, pero Cultura. también cultura, hay un montón de elementos que podemos generar simplemente por interactuar y que se genere el espacio, el contexto como para poder desarrollar esos potenciales. Desde lo que es la economía biocéntrica, las necesidades fundamentales son las necesidades de afecto, de afectar, de ser afectados, de tener el continente, la tribu, que nos habilita el renacer, eso es una necesidad fundamental. Necesitamos a alguien que nos dé continente afectivo y que nos estimule a ser. Y por otro lado, necesidad creativa, la necesidad de crear, de expresar nuestros potenciales, creatividad existencial y crear lo que queramos manifestar, en lo que sea. Y la necesidad de identidad, como te decía, expresar nuestra identidad, manifestar nuestra identidad, ser quienes somos, teniendo el contexto o encontrando el contexto que habilite el desarrollo pleno de nuestros potenciales. Esas necesidades que son fundamentales no se satisfacen en el mercado. De hecho, no se satisfacen, se actualizan, porque están siempre eh, potenciándose en sí mismas y generando posibilidades a que vuelvan a abrirse Claro. otros niveles para poder expresar más potenciales. Y sobre todo se generan y se habilitan en la interacción. Entonces, hay mucho de nuestras necesidades que podemos actualizar simplemente por encontrarnos desde un lugar de nutrición recíproca. Entonces, eso no es de mercado, en eso no afecta la inflación. No, Entonces, claro. hay mucho en lo que no afecta. Te digo un caso simple, el transporte. El transporte no es lo mismo si un auto lo maneja una persona que si, por ejemplo, se combinan entre las personas que van para el mismo lado a trabajar y usan 4 personas un auto. Entonces, ahí los precios, si sube el combustible, va a afectar
no va a afectar, por supuesto, pero no va a afectar igual, porque no van Van a ser menos. 4 autos. Es un ejemplo muy básico, pero hay tantas acciones que se pueden tomar como para, a ver, lo que no podemos manejar, que nos afecte menos. Y Hay, lo que podemos transformar, ir transformándolo. hay una cosa que para mí sí es fundamental empezar a cambiar de entrada es, viste cuando, porque por ejemplo, viste el caso de los vehículos, que fue como se originó, por ejemplo, esta aplicación que ahora usa todo el mundo, que es ay, se me fue el nombre, que pedís el transporte. El Uber. Eh, el Uber. La idea era esa, era conectar gente para viajar en el mismo vehículo. Y bueno, ahí hay un negocio. O sea, y cuando a alguien se le ocurre una idea, lo primero que te dicen, ¡pah! ¡Qué buen negocio! Te dicen, ¿viste? O sea, empezar también a que no todo tiene que ser un negocio, o un negocio en donde me beneficie yo a nivel de esto basado en el intercambio, ¿no? Es una buena idea, pero no tiene por qué ser un negocio tradicionalmente hablando, o sea, porque sigue siendo un negocio, a mí me va a salir más barato pagar la nafta entre cuatro que pagarla yo solo. Y sigue siendo un beneficio para mí. Claro, y está bárbaro eso que decís, pues, sabés que el negocio es la negación del ocio de alguna manera, Claro, ¿no? Entonces, imaginándonos que podemos llegar a compartir un viaje que pueda llegar a ser hasta divertido, sentirnos acompañados, podemos estar como inclinando la balanza hacia otro, hacia el lugar del ocio incluso, pero claro, hacia el lugar del compartir, hacia el lugar del apoyo mutuo, hacia bueno, la solidaridad, la empatía, bueno, un montón de valores que está bueno ir trayendo o dejando expresar, porque son valores que están ahí latentes en potencial y lo que necesitamos es expresarlo. Entonces, es verdad que necesitamos trascender esa tendencia que hay en la civilización aquí en occidental, digamos, a ver todo como una posibilidad de negocio y empezar a ver las otras posibilidades, como decíamos, corrernos un poquito de lo que es la lógica del mercado, corrernos un poquito de ver todo como un negocio y empezar a relacionarnos de otra manera. Empezar o seguir, porque ya estamos en este claro. proceso, No, ¿verdad? profundiza. Mejor, evolucionar. Yanide, ¿cómo te sentiste? Bárbaro. Siempre contigo es un placer Sí, conversar. sí, Así que y mira, siempre nos vamos más tiempo de lo que acordamos. nos hizo larga la charla, pero me parece que es importantísimo. Sobre Sí, todo eso, a ver, empoderarnos, saber que hay otras posibilidades y que no todo depende de la moneda oficial. Cuanto menos lugar le demos a la moneda oficial en nuestras vidas y en nuestras relaciones, bueno, menos nos van a estar afectando variables macroeconómicas como la inflación. Entonces, de a poquito podemos llegar a generar una gran transformación. Siempre me que, encanta hablar contigo y ya de por sí me encanta hablar, entonces por eso se nos hace tan larga claro, la... a los dos nos gusta hablar, así que imagínate. ¿Querés compartir algo que estés haciendo ahora, alguna actividad, o quien quiera comunicarse contigo? Aparte, le invitamos a que vean los otros programas que han estado en el canal, que también ella, otra de las cosas por las que se desempeña es la biodanza, así que no sé, ¿querés dejar algún contacto, alguna actividad que estás haciendo ahora? Sí, bueno, ahora en este momento las actividades están en pleno proyecto, en pleno proceso de reformulación. Lo que sí tengo mis libros, que si quieren mis libros es un proceso autogestivo sin intermediación comercial ni intermediación editorial, así que se pueden contactar conmigo tengo 5 libros hasta el momento publicados y bueno, me apoyan mucho este emprendimiento autogestionado. No sé si un mail querés que diga, Lo que vos quieras. Yanire Universal, YANIRE, así como el nombre, universal todo junto, @gmail.com. Perfecto. Yanine, muchísimas gracias por estar una vez más en el programa. Espero verte en algún momento de vuelta para seguir hablando de otros temas. Te mando un abrazo grande y alegría de haber estado contigo. Gracias, un abrazo enorme para vos Bueno, también. Muchísimas gracias siempre. feliz descanso.
igualmente.